Bueno, buenas tardes. Espero que se vayan acercando todos al fogón. A ver si empiezan a aparecer las conexiones. Ahí empiezan a aparecer algunos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Ahí se van sumando todos. 9, 10. A ver cuántos somos hoy. ¿Cómo les va? Trece. Bueno, aquí estamos en una ciudad convulsionada por el desarrollo por el curso que lleva la pandemia. También estamos en un país convulsionado, ¿no? Toda una realidad convulsionada. Este año 2020 es un año definitivamente de muchos cambios. Y acá estamos tratando de sostener este espacio. Entiendo que es difícil, pero tenemos que seguir. Cuando uno tiene muy claro lo que quiere hacer en la vida, no lo detienen las dificultades. Las dificultades están para sortearlas, no para dejarse vencer por ellas. Así que bueno, acá estamos, vamos a seguir con sistema urinario. Yo les había pedido recién que tuvieran a mano el cuadro que está en la página 500, ahora lo vemos porque la tengo acá pautada, porque me parece que en ese cuadrito podemos entender algunas cuestiones que quiero retomar de la clase. Espero que la hayan podido ver. Esto de que cuando yo subo un archivo y aviso, claro, yo donde vi que lo subí, avisé. Pero se ve que tarda un ratito el sistema en que ustedes lo puedan visualizar. Trato de no entrar en pánico cuando me dicen, no lo podemos ver, no lo podemos ver. Bueno, evidentemente al rato se podía, a las horas, no sé. Paciencia. Todo el planeta está usando mucho internet, muchísimo. Una forma nunca antes usada. En cada casa hay 2, 3 celulares, 2, 3 computadoras activas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar vuelta a la camarita y vamos a empezar con nuestra actividad. Quiero que refresquemos un poquito entonces lo que habíamos estado charlando. Lo voy a sostener con la mano porque estuve probando y me parece que va a ser mejor. Espero no moverlo tanto. Bien, ustedes en el video habrán visto que trabajé el concepto de la unidad funcional del riñón. Esta unidad funcional, la nefrona, es uno de los sitios donde la sangre va a tener la oportunidad de ser testeada. Así como los capilares que rodean al alvéolo pulmonar están en esa condición para optimizar el pasaje de gases desde los capilares hacia el alvéolo o desde el alvéolo hacia los capilares. Bueno, este es el otro sitio de la economía anatómica donde todo se vuelve excesivamente capilar. Y eso es para permitir la difusión de sustancias, ya sea, en este caso, de los túbulos hacia las arteriolas o desde las arteriolas hacia los túbulos. Entonces, este ejemplo del ropero, no sé si les sirvió, ¿no? Este momento es para que
el riñón registre absolutamente todos los componentes de la sangre y luego decida cuáles se desechan y cuáles no. ¿Sí? Otro ejemplo sería cuando uno va a ordenar la mochila, ¿no? En la cartera, la vacías toda. Y después empezás a poner, no, esto sirve, esto me lo guardo, esto me lo quedo. ¿Y qué es lo que queda afuera? Y lo que queda afuera es lo que voy a desechar. Pues eso es lo que hace el riñón. Pero voy a agarrar un lapicito, perdón. En este primer ovillo, la arteriola aferente hace un ovillo de vasos, ¿sí? Que se permiten filtrar todo el plasma de la sangre con su contenido de solutos, sodio, cloro, glucosa, ¿sí? Y cuando esos solutos van transitando todo este ovillo de túbulo contorneado proximal, aquí ya hay otro ovillo de capilares. Y en estos capilares se empieza a reabsorber lo que ya el riñón está detectando que se precisa y que no se puede desechar. El resto sigue su camino por el asa de Henle, donde las arteriolas pasan a ser venosas porque empiezan a pasar los desechos de la sangre. ¿Cuáles son los desechos de la sangre? Concretamente, urea, creatinina, son sustancias de desecho del metabolismo de las proteínas y se van a reabsorber en el túbulo, en la rama ascendente del asa y en el túbulo contorneado distal. Es en este lugar donde finalmente va a entrar en este túbulo colector el filtrado ya final, lo que se ha decidido que directamente se va a desechar. ¿Sí? Entonces, no me importa mucho que recordemos en qué lugar se absorbe sodio, en qué lugar se absorbe cloro. Sí, uno lo puede profundizar, los nefrólogos lo saben muy bien, pero a los efectos de esta clase, yo quiero que ustedes tengan presente esto. El riñón tiene la tarea de chequear todo lo que hay en la sangre y esto lo hace filtrando todo, vaciando el ropero, vaciando la mochila, y luego hace entrar en su sistema de túbulos lo que va a reabsorber, lo que va a utilizar, y deja fuera, en el túbulo colector, lo que finalmente va a ir a desecho. ¿Se entiende este concepto? Me parece que este es el concepto más importante que ustedes se tienen que llevar del riñón. Verdaderamente la tarea que hace es titánica. Vamos a cambiar de imagen y quiero que vayamos ahora sí al cuadro. Déjenme ver dónde yo lo tengo acá abierto. Acá está. Este es el cuadro que yo quería que ustedes vieran. Cuadro 21. Y es de la página... A ver, vamos a sacar este cartelito. Es de la página 529. 529. Esa es la paginita que quiero que tengan los que tienen el libro en versión papel y si no, esta como yo, la versión PDF, ¿sí? Pero no es esta figura la que quiero que vean, sino este cuadro. Dice, sustancias filtradas, reabsorbidas y excretadas en la orina. ¿Sí? ¿Qué es lo que se filtra, qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que finalmente se desecha? Vamos concretamente a mirar el agua. El agua se filtra, fíjense, por día es esto, filtradas, reabsorbidas, excretadas en la orina por día. Por día. Fíjense la cantidad de agua que se filtra por día
en los túbulos renales. 180 litros. ¿Cómo? Yo no tomo esa cantidad de líquido. No. Son las veces que pasa el volumen de sangre total, que es aproximadamente para una persona tipo de 6 litros. Si yo tengo 6 litros de sangre, pasa 30 veces el filtrado por el riñón. Es impresionante la cantidad de veces que el riñón limpia la sangre. Y de esos 180 litros, ¿cuánto se reabsorbe? Esto es lo que se filtra. ¿Y cuánto se reabsorbe? ¿Cuánto regresa a la sangre, como dice aquí? Entre 178 y 179 litros. Estamos hablando de promedios, ¿no? ¿Qué se excreta? Entre 1 y 2 litros de orina por día. Eso es lo normal. Es decir, que el riñón se ha tomado la tarea, como digo yo, de vaciar todo el ropero para finalmente decidir que me voy a quedar con este pullover. ¿Y para qué se tomó toda la tarea? ¿No era más fácil filtrar 1 o 2 litros y punto? No, porque lo que está haciendo en este proceso de filtrar toda la sangre y después reabsorber la mayor parte de lo filtrado es tener un registro de lo que hay. Y entonces permanentemente estar decidiendo. Por ejemplo, si yo hoy comí una comida demasiado salada, ¿sí? He ingerido más sodio del que debería, pues entonces el riñón va a decidir, bueno, si hay más sodio, porque acaba de filtrarlo, se da cuenta que hay más de lo que siempre hay, y entonces ese día tiene que compensar la ingesta de sodio reteniendo más agua. Esto ustedes lo saben. Cuando yo como muy salado, al rato tengo sed. Ahora vamos a profundizar esa adaptación del mecanismo de la sed. Miremos ahora, además del agua, lo que se filtra en los riñones. Cloro, sodio, bicarbonato, glucosa, azúcar, urea, esta sustancia de desecho de la sangre, potasio, ácido úrico, creatinina. Acá tenemos a los dos grandes desechos del metabolismo de las proteínas, urea y creatinina. Bien, veamos, y el ácido úrico, ¿no? Veamos cuánto se ha filtrado. A ver, tenemos al sodio. Vamos a tomar al sodio. En realidad la sal de mesa es cloruro de sodio, ¿no? Pero vamos a mirar el sodio solito. Ingresa en el túbulo lo que se ha filtrado. Se filtraron 579 gramos de sodio. ¿Y cuánto se excreta? 575. Es decir, que se precisa sodio para mantener la osmolaridad de la sangre. Se va a reabsorber casi todo el sodio filtrado. Pero, y una pequeña parte, porque realmente de 575, 4 gramos, ¿sí? Son aproximadamente el 1%, casi el 1, un poquito más, un poquito menos del 1% de lo filtrado es lo que se excreta, apenas 4 gramos. Miremos, por ejemplo, ahora la glucosa. La glucosa es vulgarmente conocida como azúcar, la gente le dice el azúcar en la sangre. Nosotros que estudiamos enfermería y vamos a ser profesionales de la salud, no decimos usted tiene azúcar en la sangre, tiene glucosa. La glucosa es este hidrato de carbono que se precisa para el metabolismo celular. La nafta de nuestras mitocondrias, ¿sí? El combustible. Bueno, vamos a ver cuánto se filtra. Se filtran 162 gramos de glucosa, con la excepción de si yo ingiero más o menos. Esto es un promedio. ¿Y cuánto se reabsorbe? Absolutamente toda.
absolutamente toda. Siempre decimos que el umbral para que aparezca glucosa en la orina es 160 miligramos o gramos por litro. ¿Sí? Es decir, que el paciente cuando supere este nivel de glucosa en sangre, entonces va a aparecer glucosa en la orina. ¿Sí? Si yo ingreso 160 y excreto y reabsorbo 160, pues entonces no me queda nada. No tiene que aparecer glucosa en orina. Si el paciente tiene glucosa en orina, lo que denominamos glucosuria, entonces señal de que el paciente tiene más de 160 gramos de glucosa en sangre. Y entonces ahí es donde empezamos a sospechar la enfermedad diabetes. Si aparece glucosa en la orina, señal de que en sangre hay más de 160 miligramos por decilitro o gramos por litro, es lo mismo. Bien. El ácido úrico, fíjense que también de 8,5 que se filtran, 7,7 se reabsorben, queda muy poquito, 0,8 gramos por día. Pero quiero que tengan presente que el ácido úrico, el transportador del ácido úrico que está en el túbulo contorneado proximal, compite con los analgésicos. ¿Cómo? Sí, porque también hay medicamentos que se excretan por la orina, como por ejemplo los analgésicos. La clásica aspirina. Entonces, cuando un paciente toma aspirina, los metabolitos de la aspirina se van a excretar por orina y utilizan un transportador, una proteína de la membrana glomerular que está en el túbulo contorneado proximal. Es decir, que el día que yo tomo un analgésico, mi ácido úrico en sangre va a estar más alto. ¿Por qué? Porque va a competir por el transportador. Esto es muy importante saberlo, sobre todo cuando un paciente está tomando analgésicos en forma crónica, como por ejemplo las enfermedades reumáticas que hacen que los pacientes durante muchos meses o años de su vida estén tomando analgésicos. En ese caso, el paciente puede tener depósitos de ácido úrico en el riñón, que finalmente se van a transformar en litiasis, es decir, cálculos. Cálculos o litiasis son sinónimos. Bien, creo que hemos desglosado bien este cuadro, ¿sí? Antes de seguir adelante voy a volver con los comentarios a ver si ustedes tienen dudas para hacerme, o preguntas para hacerme. A ver, Rocío dice, por eso se dice que somos agua en un 80-90%. No, Rocío, no. Eso lo decimos porque verdaderamente, si recordás el esquema de la célula, el 90% es agua, contenido intracelular, no por el filtrado. A ver, voy a ir un poquito más atrás a ver si veo algún comentario. Rocío pregunta si una cardióloga no va a estar trabajando porque estaba en la clínica. Es el resultado de un estudio de corazón y tengo que esperar 14 días para el resultado. Sí, Rocío, pero no es el espacio para que me hagas esta consulta. No corresponde que todos tus compañeros vean. Aparezco ahí en el reflejo de la compu. Bueno, a ver.
Estoy viendo a ver si había alguna otra pregunta por aquí. Creo que cuando hoy me estaban saludando alguien puso una pregunta, pero ahora no la veo. A ver. Bueno, capaz que era esa. Bueno, todos están viendo y nadie me está poniendo ninguna consultita por aquí. Así que bueno, volvemos un poco a las explicaciones. Rocío pregunta, ¿cuando el potasio ingresa en la sangre daña los pulmones? No sé a qué viene tu pregunta, Rocío, no la comprendo. No sé, el potasio es un mineral. Cuando el potasio entra por encima de los riñones. Qué difícil, no te entiendo. Encima de los riñones. El potasio es un mineral que, fíjate aquí, en el cuadro. Tengo la pantalla rota y no me deja escribir bien, dice. A ver, un momento. Vamos a mirar en el cuadro al potasio, ¿sí? Mirá. Los iones de potasio. Yo por ahí no lo analicé uno por uno, pero bueno. Vamos a ver el potasio. Si yo filtro 29, casi 30 gramos en todo el día y reabsorbo 30, ¿sí? Es decir, que no tiene que aparecer potasio en la orina más que nada, unos miligramos. Acá dice 29, 2 y hace una aclaración acá. Dice en esta crucecita, después de la reabsorción casi completa de todo el potasio filtrado en los túbulos contorneados y las asa de Henle, una cantidad variable de este catión se secreta en el conducto colector. Por eso los cardiólogos suelen utilizar medicamentos ahorradores de potasio, porque el potasio es un mineral que se precisa para la contracción de los músculos ventriculares, ¿no? Del corazón. Por lo tanto, el potasio tiene que estar muy estable en la sangre. Es un mineral que pequeños descensos de sus niveles en sangre alteran la contractilidad cardíaca. Y muchas veces vemos que una caída mínima del potasio en sangre implica que el paciente tenga una arritmia cardíaca. ¿Sí? Entonces, no es un problema a nivel del riñón, sino es un problema más de la homeostasis. ¿Sí? La homeostasis, esto que dijimos que el riñón se encargaba de mantener todos estos iones estables. Espero haber contestado tu pregunta. Tal vez pienso que pueda ser que tu pregunta venga a raíz de que en la práctica siempre les decimos a las enfermeras, a los enfermeros, que se aseguren de que el paciente esté orinando antes de darle potasio por sangre. ¿Sí? Si el paciente no orina, no excreta potasio. Y si no excreta potasio, aumenta rápidamente el potasio en sangre y puede causar una arritmia y muerte. ¿Sí? Lo que lo va a alterar al paciente en su gravedad son las arritmias que provocan pequeños cambios en los niveles de potasio en sangre. ¿Se entiende? Entonces, cuando, por ejemplo, nos traen un paciente deshidratado y el médico indica reposición de potasio en los sueros, tenemos que asegurarnos que el paciente esté orinando. Si el paciente no se larga a orinar, todavía no le pongo el potasio en el Baxter.
¿Por qué? Porque si el paciente no orina, no excreta potasio. Y si no excreta potasio, esos niveles elevados de potasio en sangre, por más que sea una mínima variación, le pueden causar una arritmia grave y la muerte. ¿Estamos? Vuelvo a los comentarios. A ver. Maidana pregunta, ¿esa cantidad de 160 de glucosa es un promedio? No, no es un promedio, es así siempre. Se dice así, el umbral de la glucosa es 160 miligramos, 162 para ser más precisos. Se dice que el potasio es malo para los riñones y más cuando supera lo permitido. Creo que ya te contesté, Rocío. No es para los riñones, es para los niveles de potasio en sangre. Carly pregunta, profesora, ¿puede pasar en el caso de la glucosa que tenga menos de 160? Sí, claro. Sí, sí. A ver, yo hace poquito me medí la glucemia, tenía 80 y pico, 82 de glucemia en sangre. Así que ese día voy a excretar 82, perdón, voy a filtrar 82 y voy a reabsorber 82, no 160. 160 es el límite, como recién le dije a Maidana. 160 es el umbral. ¿Qué es el umbral? El límite. El límite. Más de 160 ya es de glucosa en orina, es diabetes. El Rocío dice, bien, entonces el potasio afecta más al corazón que a los riñones, y más cuando no está orinando. Afecta al corazón, no a los riñones. Al corazón, no a los riñones. Y más cuando no está orinando. Exactamente. Cuando no orina, el paciente no tiene posibilidad de excretar y si los niveles altos van a causar arritmia. Muy bien. Ahí va. Vamos a salir un momentito de aquí porque quiero volver a la imagen que estábamos trabajando. A ver con esta otra. Hay otra que me gusta más, que es esta. Esta es la que ustedes tienen en el libro. Ay, no la puedo dejar quieta. Ahí. Fíjense este detalle, ¿no? Acá está en chiquito y ustedes pueden ver del riñón lo que ocupa la nefrona. La gran parte de la nefrona se encuentra en la corteza renal, propiamente el túbulo, la arteriola aferente con el glomérulo, ¿no? El glomérulo es el ovillo de vasos sanguíneos, rodeados de la cápsula de Bowman, que va a formar el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, ya aquí parte del asa está en la médula, y luego el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Fíjense la relación del glomérulo con la arteriola aferente. Esto quiero que ahora me presten mucha atención a este relato. A los lados de la arteriola aferente se encuentran células que registran la presión que tiene la sangre en este nivel. Cuando la presión baja, por alguna razón, estas células registran esa caída de la presión arterial, no venosa, arterial, y comienzan a fabricar una sustancia que se llama renina. La renina, entonces, va a entrar al glomérulo y a la arteriola aferente para luego volver a la circulación general. Y cuando esté circulando la renina por los vasos sanguíneos, va a activar una segunda proteína que se llama angiotensina.
Angiotensina. Angiotensina. Tensión del angio, de un vaso. La angiotensina es una proteína que cuando toma contacto con el músculo circular de las arterias, los hace contraer. Entonces, cuando se contrae el músculo circular de las arterias, disminuye el diámetro de la arteria. Vulgarmente dicho, el caño se hace más estrecho. Y al estar más estrecho, ¿qué va a ocurrir con la sangre? Va a aumentar la presión. ¿Sí? Voy a poner mi carita para que ustedes me vean. Porque esta imagen no tiene mucho más que eso. A ver si viendo me prestan un poquito, les resulta más fácil de entender. Cuando el riñón, la arteriola aferente del riñón, la que le lleva sangre al glomérulo, cuando tiene una caída en la presión, por ejemplo, estoy sangrando, ¿sí? Acabo de tener una herida y estoy perdiendo sangre. Y entonces al perder sangre, mi presión baja. Y la arteriola del riñón lo registra. Pero esas células son las que registran, las que están alrededor de la arteriola aferente. Son células productoras de renina. Y la renina es una hormona, quizás, una proteína que empieza a circular en la sangre y toma contacto con otra proteína que está en los vasos sanguíneos, que se llama angiotensina. Angio de vaso, tensina de tensión. Entonces cuando se activa, es como una cascada, ¿no? Yo me activo y te activo a vos. Y cuando esta angiotensina se activa, hace que una arteria que tenía este diámetro se contrae y se achica. Y cuando se achica, aumenta la presión del contenido de la arteria. ¿Se entiende? Espero que sí. En realidad hay algunos pasos intermedios, yo los estoy obviando para hacerlo un poco más sencillo. Hay varios tipos de angiotensina 1, 2 y 3, no importa. Lo que quiero que se entienda es que el riñón regula la presión arterial. La regula con estas células productoras de renina que se encuentran rodeando a la arteriola aferente. ¿Sí? Este sistema de renina-angiotensina, así se llama, es el sistema que bloquean algunos medicamentos. Ustedes habrán oído hablar del Lotrial. ¿Conocen el Lotrial? Es una medicación que muchos pacientes hipertensos toman. ¿Y qué hace el Lotrial? Inhibe a la angiotensina. Me pica la garganta, tanto lisoform. La angiotensina se activa por una enzima que está en los vasos arteriales. Se llama enzima convertidora de la angiotensina. ¿Y qué es el Lotrial? Es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces, cuando yo me tomo un Lotrial, estoy impidiendo que se active la angiotensina. Por lo tanto, si hay mucha renina, no importa, la angiotensina va a estar bloqueada. Y por eso baja la presión arterial. No hay angiotensión. Si está bloqueada la enzima, los vasos no se pueden contraer. Por eso el Lotrial relaja
los vasos. Y al relajar el músculo, que es un músculo circular, el vaso aumenta de diámetro y baja la presión del contenido del vaso. ¿Se entiende? Sistema de renina-angiotensina. Espero que se haya entendido. A ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Para completar, hay una hormona, ahí apareció un corazoncito. ¿Será que me entendió? Hay una hormona que se llama aldosterona, que la secretan las glándulas suprarrenales. Y la aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y agua. Por lo tanto, colabora en esta medida de levantar la presión cuando se activa la angiotensina, ¿no? Maidana pregunta, ¿la detección de la caída de la presión arterial es lo único que produce angiotensina o pueden existir otros motivos? La pregunta es muy buena, Maidana. Hay algunas teorías de que la angiotensina se esté activando por otros motivos, que no sean la caída de la presión. Hay una sustancia que se fabrica en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan? Aurícula derecha. Bueno, parece ser que la aurícula derecha también tiene presorreceptores, receptores de presión. Y es capaz de fabricar un factor que se llama factor natriurético. Y parece ser que el factor natriurético también tiene que ver con la activación de la angiotensina. Es fisiología pura. No quiero complicarlos con algo tan complejo. Otra cuestión son los tumores. Hay tumores que fabrican proteínas muy similares a la angiotensina y pueden levantar la presión por eso. Y también el óxido nítrico, que es una sustancia de desecho del metabolismo de las células del endotelio vascular, podría estimular la angiogénesis, la formación de nuevos vasos y también la activación de la angiotensina. Me parece que los que me están escuchando dicen, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿No? Eso es fisiología, electrofisiología o fisiología vascular. Es hermosa el tema, pero me parece que excede los propósitos de esta clase. Entonces, me gustaría que se queden con este concepto, el concepto de que los cambios de la presión arterial son registrados por las células que rodean a la arteriola aferente. Y es en ese sitio donde, ante caídas de la presión arterial, se secreta renina. Y la renina estimula, cuando empieza a circular por los vasos, estimula a la angiotensina. Y la angiotensina contrae los vasos sanguíneos. Por lo tanto, una persona que está sangrando, en cuestión de minutos, lo primero que le ocurre es bajarse la presión, pero en cuestión de minutos, si este sistema está funcionando bien, va a levantarse un poco la presión con la contracción de los vasos, va a tener vasoconstricción. Y ese es un mecanismo compensador de la hipotensión. Concretamente de la hipovolemia. Hipovolemia, poco volumen. Si yo tengo 6 litros de sangre circulante y pierdo 1 litro de sangre en una hemorragia, pues entonces se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona. También la aldosterona, que es una hormona fabricada por las glándulas suprarrenales. A ver si hay alguna otra pregunta. No. Un segundo, voy a buscar un vaso de agua, que tengo ya mucha picazón en la garganta.
Bien, aquí estoy. Bien, tema apasionante. Inclusive cuando estamos evaluando a un paciente hipertenso, yo tengo la costumbre de auscultarle las regiones lumbares, donde se encuentran los riñones. ¿Para qué ausculto la región lumbar? Busco lugares donde las arterias renales puedan estar estrechas, es decir, soplos. Busco soplos de las arterias renales. Suele pasar esto. En un 5% de los casos, los hipertensos no son hipertensos esenciales, esta hipertensión que no conocemos la causa, sino que son hipertensos secundarios a una atresia de la arteria renal. Un riñón que por alguna razón está mal perfundido, con mala perfusión, entonces secreta niveles altísimos de renina y opero al paciente una intervención quirúrgica para extraerle ese riñón no funcionante y termina la hipertensión. Entonces uno tiene la obligación de buscar las causas secundarias de hipertensión arterial. La hipertensión arterial como enfermedad todavía hoy no conocemos su causa. ¿Sí? No sabemos por qué, pero por alguna razón los vasos en el paciente hipertenso se están contrayendo. ¿Sí? Hay un estado de vasoconstricción. Y todavía hoy se siguen investigando a ver cuáles son las causas, si la angiotensina, la renina, el factor natriurético, pero aún hoy no sabemos cuál es la causa. Sí sabemos que hay una gran predisposición familiar, ¿sí? Hay familias de hipertensos. Abuelos, padres, hijos, nietos heredan el gen de la hipertensión. Pero si a eso se le agregan los factores de riesgo, la hipertensión empeora, ¿no? Estamos hablando de que si el paciente tiene sus padres hipertensos, pero ese paciente es sedentario, es obeso, come comida chatarra que es rica en sal, embutidos, y bueno, la va a desarrollar a la hipertensión. Ahora, si yo tengo el gen de la hipertensión, porque mi madre o mi padre es hipertenso, pero mantengo mi peso corporal, hago actividad física, como con poca sal, no como en exceso alimentos chatarra, embutidos, enlatados, que son todos alimentos ricos en sal, probablemente no desarrolle la enfermedad. Por eso es tan importante entenderlo al riñón como este regulador de la homeostasis. Otra de las cosas que quiero que se entienda es el manejo del agua que hace el riñón, y ahora vamos a ver un concepto más. Pero quiero que tengan presente otra cosa. Estas células productoras de renina y que luego activan la angiotensina y demás, también fabrican otra hormona que se llama eritropoyetina. Eritropoyetina. Lo van a ver ustedes en la práctica que se le aplica esa sustancia, ha logrado sintetizarse de forma artificial para aplicársela a los pacientes que sufren de anemia. Y una anemia cuya causa es renal. Es decir, el paciente, por ejemplo, que tiene insuficiencia renal crónica, por alguna razón, no fabrica eritropoyetina. ¿Y qué es el eritrocitos? Es decir, la eritropoyetina es una hormona que estimula la fabricación
de glóbulos rojos. Estimula a la médula ósea. La médula ósea como órgano hematopoyético. Poiesis significa génesis, ¿sí? La eritropoiesis es la génesis, la generación de glóbulos rojos, de eritrocitos. Hematopoiesis es la generación de todas las células hemáticas de la sangre. Traduzco un poco estas palabras para que se entiendan. Entonces, la eritropoyetina es una hormona fabricada por la corteza renal, donde está la arteriola aferente. Lo mismo, ante una caída de la presión arterial, estas células deciden comenzar a estimular a la médula ósea para que fabrique glóbulos rojos. Es un registro de caída de la presión arterial y de la volemia, ¿no? Del volumen de la sangre. Bien, vamos a ver otra imagen que ustedes la tienen ahí en el libro. Yo le estoy pasando. Ustedes la tienen, a ver, la voy a buscar. Ya voy, estoy buscando acá. Yo la tengo en inglés, pero si la busco acá en el libro también la tengo. Sí. A ver si lo puedo achicar a esto. No. Quiero que miren, si tienen a mano, la página 533. Página 533 del libro. En este cuadro, a ver, en realidad no tiene nombre ni número el cuadro, pero es esa página. No hay mucho más. Sí, perdón, figura 21.8. Espero que la estén encontrando. Página 533, la figura 21.8. Dice regulación de la reabsorción de agua por retroalimentación negativa, dependiente de la hormona antidiurética. Espero que lo estén viendo. Quiero decir algo, y voy a volver a mi carita. ¿Qué es la retroalimentación negativa? Vamos a entender esto porque lo vamos a ver en otros sistemas también. Retroalimentación. Retroalimentación quiere decir que algo que salió vuelve. ¿Sí? Algo que fue hacia allá regresa. A mí me gusta pensarlo más como una balanza. Casi todas las hormonas del organismo, casi todas, creo que hay solo una excepción, casi todas se manejan con este sistema de retroalimentación. ¿Qué significa? Por eso yo digo que me gusta pensarlo más como una balanza. Cuando una hormona está baja, la contrapartida está alta. Cuando está baja, esta sube. Y en realidad siempre están buscando un equilibrio. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque es un tema que nosotros lo vamos a retomar a fin de año, que nos falta tanto, pero bueno, que es el sistema endocrino, que es el sistema de las hormonas. Las hormonas son proteínas fabricadas por diferentes glándulas. Ya ustedes han oído hablar de algunas glándulas, como la glándula tiroides, la glándula suprarrenales, recién estábamos hablando, los ovarios, los testículos, los vamos a conocer ahora en breve. Todas estas glándulas están reguladas por una glándula que es la que dirige todo el resto de glándulas. Esa glándula se llama hipófisis. Y la hipófisis se encuentra exactamente aquí,
en- a la altura del puente de la nariz y hacia el centro del cráneo, exactamente en el centro, a esta altura y hacia adentro. A mí me gusta pensar que la hipófisis es el carozo del cerebro, exactamente en el centro, como si fuera el carozo de una fruta, de un durazno. La hipófisis es la madre de todas las glándulas. Ella dirige y permanentemente está censando lo que hacen las demás. Y como ella tiene que estimular o no a las demás, tiene que estar registrando lo que está pasando. Está llena la hipófisis de células que registran cosas. Por ejemplo, la hipófisis registra la actividad de la tiroides. Entonces, si la hipófisis ve que la tiroides trabaja poco, empieza a estimular la tiroides. Hay una hormona que se llama TSH. En inglés significa hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides, TSH. Cuando la hormona tiroidea está baja, la TSH está alta. Al revés, cuando la hormona tiroidea está alta, la TSH está baja. Lo hago como un cuentito. Si la hipófisis registra que mi tiroides está trabajando poco, empieza a fabricar hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Dale, 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 movete, dale, levantate. Eso hace la hipófisis con la tiroides, cuando la ve trabajando poco. Al revés, cuando la tiroides trabaja mucho y hay mucha hormona tiroidea, la TSH baja. La hipófisis dice, no, no la voy a estimular más, ¿para qué? Si ya solita está trabajando mucho. ¿Se entiende? Entonces, este sistema es de retroalimentación negativa. Lo mismo ocurre con los ovarios, lo mismo ocurre con las suprarrenales, ahora vamos a ver eso. Cuando una hormona de una glándula X está en bajo nivel en sangre, empieza a aumentar la que fabrica la hipófisis. Cuando esta hormona de la glándula X está alta en sangre, la hipófisis deja de estimular. Sistema de retroalimentación. ¿Sí? Vos me decís algo y yo te respondo. Vos me decís algo, yo bajo, vos subís. Vos subís, vos bajás, yo subo y así. Espero que se entienda. Y por favor díganme si no y lo vuelvo a explicar o busco la forma, ¿no? Estoy tratando de que sea entendible a través de toda esta virtualidad. Bien. Volvemos al riñón. El riñón registra. Vamos a volver al ejemplo de la herida. Yo en este momento me fracturé la pierna, el caño de la arteria femoral, que es un caño importante, está abierto al exterior y estoy sangrando. En cuestión de minutos pierdo 1 litro de sangre. Rocío dice, no se pueden estabilizar. Sí, Rocío. Muy interesante, dice Melina. Bueno, sí, es muy interesante. Anabela dice que se entiende. Genial. Saco los comentarios un poquito. Entonces, yo vuelvo al ejemplo. Estoy sangrando, estoy perdiendo presión, estoy perdiendo volumen de sangre y mi riñón con la arteriola aferente lo registra. Registra esa caída de la presión, esa pérdida de volumen sanguíneo. Y entonces la hipófisis se entera de la caída de presión, porque ella también tiene presoreceptores. Y entonces dice, oh, esta mujer está sangrando, tengo que aumentar su volumen de sangre. Tengo que aumentar su volumen de sangre. Y entonces, ¿cómo lo hace? Manda una hormona que se llama ADH, hormona antidiurética. ¿Qué significa? Que esa hormona le va a dar orden al riñón
de que reabsorba todo el líquido. ¿Orinar 1 o 2 litros? No, nada, no vas a orinar nada. Filtraste 180, reabsorbés 180. Por eso el paciente en shock deja de orinar. ¿Sí? Ustedes lo van a ver en la práctica, en las guardias, cuando vemos pacientes que vienen luego de haber perdido sangre y uno dice, ay, le voy a poner una sonda. Le pongo una sonda y no viene nada por la sonda vesical. Es porque el paciente dejó de orinar. Ese es un mecanismo de compensación que en el tiempo no se puede sostener, porque si no el paciente empieza a deteriorar todos los otros sistemas de regulación de la homeostasis. Pero en lo inmediato, la hipófisis da orden de que se reabsorba el 100% de lo filtrado, en cuanto a agua me refiero. ¿Sí? Esto también ocurre cuando comemos muy salado. Cuéntenme ustedes. Comimos fiambre, que cada vez vienen más salados, dicho sea de paso. Apuran la producción de fiambre salando los demás. Es un desastre eso porque nos están obligando a tener una carga de sal tremenda en nuestra alimentación. Bueno, no hace falta más que comer salado para que la hipófisis registre esa carga excesiva de sal y diga, bueno, yo no puedo levantar la presión con la ingesta excesiva de sodio, tengo que compensar con agua. ¿Y qué hace la hipófisis? Segrega hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética no solamente hace reabsorber el 100% de lo filtrado a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, que son los dos sitios donde se reabsorbe agua, sino también que activa el mecanismo de la sed. Y por lo tanto, al rato de haber comido salado, tenemos sed. Y es la forma de aumentar la ingesta de agua. ¿Sí? Vamos a ver entonces, luego de esta explicación, el cuadro de la página 533. ¿Sí? Aquí dice, algún estímulo altera la homeostasis mediante la disminución en la concentración del agua corporal. ¿Sí? Los receptores que están en la hipófisis, ahí dice osmoreceptores en el hipotálamo. El hipotálamo en realidad, eso lo vamos a ver un poquito cuando veamos sistema nervioso, es la parte del sistema nervioso que regula a la hipófisis, ¿no? Trabajan juntos, así que cuando digo hipotálamo, digo hipófisis, es lo mismo. O sea, están en equipo ahí, trabajando, ¿no? La concentración del agua corporal disminuye, por ejemplo, en esto de una hemorragia. Y entonces los osmoreceptores que tienen esa información le dan indicación de fabricar la hormona antidiurética, que es lo que tienen ahí, la ADH. ¿Qué hace la antidiurética? ¿Dónde actúa? Miren dónde actúa. Las células del túbulo contorneado distal y del conducto colector son más permeables al agua, lo que aumenta la reabsorción de este líquido. Y por lo tanto incrementa la concentración sanguínea de agua, se levanta la presión. Y esta respuesta, vamos de vuelta para arriba, restablecimiento de la homeostasis cuando la respuesta normaliza la concentración de agua en la sangre. Y por lo tanto, esto se le informa otra vez a la hipófisis y la hipófisis deja de fabricar antidiurética cuando se restablece la homeostasis. En fin, me parece que por hoy ya tenemos bastante información de la homeostasis y creo que con esto
estamos ya para entender que el riñón es un órgano muy noble en cuanto a todas las tareas que cumple. Y vuelvo a destacar esto, ¿no? La enorme capacidad que tienen las nefronas de hacer la actividad que hacen, inclusive la ajena. Cuando en clínica médica queremos valorar la función renal, le hacemos juntar al paciente orina de 24 horas. Es algo que ustedes seguramente lo van a ver en la práctica. Cuando le pedimos al paciente, sobre todo si lo tenemos en observación o internado, le damos un brocal, un dispositivo para juntar toda la orina, para que no la deseche. De esa forma se junta la orina de 24 horas y en esa orina de 24 horas se mide qué es lo que se está excretando. A ver, cuánta azúcar se excretó, cuánta proteína se excretó, cuánta urea, cuánta creatinina. El estudio se llama clearance de creatinina y lo que hace es comparar la creatinina en sangre con la creatinina en orina. Y ahí nos damos cuenta qué capacidad de filtración tiene el riñón. Cuando el clearance de creatinina es lo normal, entre 80 y 140 mililitros por minuto. Lo vuelvo a repetir. Clearance, la traducción de la palabra clearance al castellano es media complicada. Lo mejor que le han podido encontrar es aclaramiento, dicen. A ver, ¿cuál es el aclaramiento de la creatinina? A mí me gusta pensarlo más como ¿qué capacidad tiene el riñón de sacar creatinina de la sangre y desecharla? Eso sería el clearance de creatinina, ¿sí? Entonces, el clearance normal es entre 80 y 140 mililitros por minuto. Eso es lo que debe filtrar el riñón. Bien, cuando empieza a caer el clearance, por alguna razón, por ejemplo, una enfermedad que destruya glomérulos, como la diabetes, empieza a caer el clearance. 60, 50, 40, 30 mililitros por minuto, y uno mide la creatinina en sangre y es normal. Y uno dice, ay, pero mirá, pero si la creatinina en sangre está normal. Porque el riñón está sacando y sacando creatinina para mantener la creatinina en sangre normal. Lo que uno entiende entonces es que la tarea que hace el riñón es enorme. Es lo mismo cuando una persona pierde un riñón, por ejemplo, porque tuvo un traumatismo, se rompió el riñón y hay que sacarlo. O por ejemplo, cuando tiene un tumor. O por ejemplo, cuando ha estado el riñón infectado, crónicamente infectado, destruido, ya no sirve y hay que sacarlo. Uno mide la creatinina en sangre y está normal. Por eso nunca nos guiamos por la creatinina en sangre, sino que hacemos clearance. Calculamos qué capacidad tiene el riñón de sacar creatinina de la sangre. Y ahí valoramos la función renal. Cuando el clearance de creatinina es de 10 mililitros por minuto, es hora de preparar al paciente para la diálisis. ¿Cómo se prepara? Fabricándole una fístula. ¿Qué es una fístula? Es unir una arteria con una vena. Vamos a jugar a hacer glomérulos. ¿Cómo? Unimos una arteria con una vena. Eso lo hace el cirujano. Corta una arteria renal, una vena renal y las une. ¿Sí? De esa forma se va a poner en esa unión, en esa fístula, un aparato de diálisis. ¿Qué es la diálisis? Es eso, un riñón artificial, que lo que hace es tomar toda la sangre arterial, filtrarla y retirar de la sangre arterial
urea, creatinina, ácido úrico y demás. No es tan exacto como un riñón. Y tristemente los pacientes que están en diálisis no sobreviven más que unos años en el riñón artificial. ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal en nuestro país? La causa más frecuente de insuficiencia renal son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias. Por lo tanto, deberíamos ser muy cuidadosos con las infecciones urinarias. No minimizar los síntomas. Concurrir al médico ante la menor posibilidad de infecciones urinarias. No automedicarnos. Hacer cultivos para ver si esa infección ha sido solucionada o no. Los urocultivos de control. Pero debemos ser, yo como clínica soy muy celosa de que las infecciones queden bien curadas, de que no recidiven, de que el paciente no viva crónicamente infectado, porque se destruyen los riñones. Se destruyen y lo único que logramos es conducir al paciente a mediano o largo plazo al sillón de la diálisis. Así que, bueno, con estos comentarios creo que vamos a dar por cerrado el tema renal. Vamos a dedicarnos a partir de la próxima clase más a lo genital. Vamos a empezar a dedicarnos un poquito al ciclo femenino, que me parece muy importante que lo conozcamos bien, no solamente para saber cómo funciona, sino también cómo podemos interaccionar o interferir con el sistema hormonal femenino. Concretamente, conocer de anticoncepción, aprender a elegir el mejor método anticonceptivo, conocer la salud es importante para luego prevenir no solamente enfermedades, sino embarazos no deseados. En esto últimamente, en los últimos años, se ha insistido mucho. Queremos que no haya más muertes por abortos clandestinos. No queremos que las mujeres tengan que tomar decisiones extremas y poner en peligro su salud. Aquí es donde se pone de manifiesto el dicho de prevenir es curar. Así que no queremos más muertes por abortos clandestinos. Queremos que las mujeres conozcan su salud reproductiva y tomen decisiones a sabiendas. Y nosotros, como enfermeros, como personal de salud, tenemos que ser buenos educadores. Y para ser buenos educadores tenemos que conocer bien cómo funciona todo el sistema hormonal femenino. Niños, voy a los comentarios a ver si hay algo más para... Rocío, estás insistiendo en hacer consultas personales en la clase, no corresponden. No quiero ser antipática, pero es así. ¿Hay alguna otra cuestión que haya que... Perfecto, se entiende. Bueno, espero que les haya resultado provechosa la clase. Tienen la oportunidad de verla, yo ahora la publico, ¿sí? Después de leer la clase, un consejo, vayan a leer otra vez el capítulo. Cuando uno lo lee luego de que le estuvieron explicando, lo entiende mejor, no sé, me parece. La relectura tiene esa capacidad de penetrar más profundo después, de que a uno le estuvieron explicando. Muy bien,
Entonces, voy a tratar de subir clase el domingo. Este fin de semana tengo guardia y va a estar movidita por lo que veo. Pero voy a tratar, aunque sea el domingo a la noche, de subirles otra clase y nos encontramos el miércoles que viene por acá. Hasta entonces, lávense las manos cada vez que quieran llevarse algo a la boca, lo que sea. No se reúnan. Las gotitas del habla caen en nuestros vasos, en nuestros platos. No compartan almuerzos familiares y menos con personas de edad, con personas mayores. No los pongan, no los expongan a contagiarse. Ya va a haber tiempo de reuniones familiares. Ahora permanezcamos en nuestras casas, hagamos los menos contactos posibles con otras personas, lavémonos las manos, no compartamos mate, obvio. Y hasta la próxima.